Hola, ya estamos terminando nuestra carterita, ya con el tutorial que les voy a enseñar el día de hoy. Les explico cómo la vamos a terminar, ya los detallitos finales, cómo la unimos para que nos quede así, una preciosa carterita con monedero, con varios servicios, muy hermosa, muy práctica, muy elegante, realmente quedó muy elegante. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido, agradecerles a las personas que están tejiendo esta hermosa cartera. Recuerden que son detallitos pensados para el Día de la Madre, por eso es un detallito tan bonito y bastante elegante, porque es pensado para eso, para esas mamás que se lo merecen todo. Sin más, empecemos a tejer para terminar esta preciosa carterita. Y recuerden que también tenemos los monederitos. El próximo tutorial será un monedero precioso. Estamos trabajando estos monederos cuadraditos. Mire, quedan así súper planos. Les voy a enseñar para el próximo tutorial cómo quedan así, pero les voy a enseñar un diseño diferente. Ya ustedes tienen la idea de cómo se teje esta puntada, ya ustedes sabiendo o cuando vean el video que yo les voy a enseñar de cómo se teje para que quede así, tome esta forma, ya ustedes podrán adecuar esta puntada y muchas más para hacer monederitos así de hermosos como este. Sin más, empecemos con el paso a paso. Bueno, yo ya avancé bastante. Tengo este cuadro que ya les expliqué, que es para hacer el primer bolsillo. Y esta es la primera, el primer bolsillo de esta parte. Ya teniendo este bolsillo, recuerden que tenemos que agrandar esta parte para que en el momento que la doblemos quede acá. Entonces, este será mi segundo bolsillo, que este bolsillo queda casi este tamaño de acá, listo, pero tenemos que sacar el tercer bolsillo y el tercer bolsillo lo voy a sacar a esta altura. Vuelvo a hacer lo mismo, 50 cadenetas, 1, 2, 3 bien ajustaditas para que quede este tamaño. Estas 50 cadenetas me van a medir de acá hasta acá. Yo voy a hacer las 50 cadenetas y ya les explico para que ustedes me entiendan un poco mejor. Bueno, ya hice las 50 cadenetas, entonces al momento de armarlo va así y esta va acá, listo. Entonces este tercer bolsillo quedará aquí. Igual lo voy a tejer para que ustedes me entiendan más clara la idea, porque yo sé que es un poco confuso, pero quiero enseñarles el paso a paso para que sí lo podamos hacer. Este hilo negro lo voy a cortar acá, no lo voy a dejar más porque voy a hacer lo mismo que hicimos en esta parte cuando cortamos el hilo y volvimos a empezar. Vamos a hacer lo mismo y a la misma altura del motivo. Entonces vamos a empezar igual. Voy a enderezar esta cadeneta porque yo me devuelvo tejiendo por ella, queda derechita así. Voy a hacer lo mismo, un punto bajo sin terminar. Voy a meter el hilo negro, venga por acá, meto el hilo negro. Voy a hacer 4 puntos blancos, ya tengo 1, 2, 3 y 4, y voy a hacer un punto negro, uno blanco, uno negro. Entonces simplemente halo muy poco este hilo. Recuerde que estas puntas las voy a cortar cuando ya esté terminando de pulir mi sobrecito. 4 blancos, 1 negro, 1 blanco, 1 negro, y voy a hacer
7 blancos y vuelvo a repetir lo mismo, es igual que la primera vuelta, igual, lo mismo. La diferencia es que esta es la última vuelta para ya hacer el cuadro negrito. Eso ya se los expliqué para que les quedara claro de cómo vamos a avanzar. Entonces yo voy a repetir esto. Cuando llegue acá les muestro cómo me encaja perfecto para seguir, y ya vamos a tener así la cantidad de motivos. Hasta acá tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y acá me salen 5. Quedo con 15 motivos para tejer ida y vuelta hasta lograr el tamaño que quiero. Yo voy a repetir el motivo, que es un negro, un blanco, un negro, los 7 blancos. Vuelvo, lo repito y ya les enseño acá. Bueno, mire, ya hice nuevamente el diseño, es lo que yo les digo. Empiezo con esta vuelta. No es la primera vuelta porque si se dan cuenta acá voy a terminar y ya la siguiente es para meter el negro, pero si se hace igual que la primera. Son 4 puntos blancos, uno negro, uno blanco, uno negro, 7 blancos y así se repite. Que ya cuando empezamos les dije que esa vuelta se repetía en la última vuelta ya para empezar estas 3 vueltas con negro. Entonces era para aclarar, simplemente es un diseño que se repite, por eso se me hizo muy bueno para que ustedes lo puedan tejer con calma y les sirva. Esto que hicimos al principio sirva de base para continuar y terminarla. Bueno, yo acá estoy con el último motivo y voy a hacer 3 puntos bajos blancos, dije blancos y tengo el negro. 3 puntos blancos, ahora sí cambié ya de hilo. 1, 2 y este es el tercero. Y voy a hacer los otros puntos que me faltan para completar. Aquí ya empiezo a tejer sobre esta base, sobre la base que ya tenía de mi carterita o mi sobrecito. Mire, ya tengo 7. Voy a hacer un punto negro sobre blanco, voy a hacer un punto blanco sobre negro, un punto negro y voy a hacer los 7 puntos blancos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y vuelvo un punto blanco, un punto negro, uno blanco, uno negro y otra vez los 7 y así me voy toda. Recuerde que ya voy a tejer todo hasta allá, me devuelvo, voy a tejer todo hasta acá, vuelvo y me devuelvo hasta tener el tamaño que quiero, que el tamaño depende. Mire, este bolsillito va así acá hasta el borde porque hice las mismas 50 cadenetas, entonces va hasta el borde y este se va a devolver y lo voy a crecer hasta la altura que yo quiera, también va hasta este borde. Y acá ya sé a qué altura va este, ya tengo acá marcado. Cuando yo termine de ampliarlo, al cerrarlo, él tendrá que quedar igual de largo a este. Esa es la medida que tengo que tener para saber qué tan grande quiero mi bolsa. Ya habíamos hablado que la quería de 10 centímetros, entonces eso tengo que hacer, agrandar esta parte hasta que quede igual que esta. Yo voy a adelantar bastante y ya se las muestro terminadita, lista solamente para armarla para que podamos avanzar.
Bueno, ya tengo toda mi base de mi sobrecito o mi carterita. Yo ya le coloqué estos broches. Siempre se colocan antes de cerrarla, siempre midiendo. Yo lo armé, lo agarré con alfileres, lo acomodé como va a quedar, todas las medidas. Recuerden que acá tengo el gancho donde va este primer bolsillo. Lo acomodé muy bien y ya le coloqué los broches a la altura que debe de ir. Ya sé que en el momento de coserlo, de cerrarlo, van a quedar derechos los broches. Todo eso toca hacer bien organizadito, a qué altura, qué medida, si les toca marcar con algo que se note, o bueno, ya ustedes buscan la forma que se les haga más sencillo para colocar los broches. Tienen que colocarlos antes de coser. Les voy a mostrar, quedó de 28,5 centímetros la parte más grande, y este de largo quedó de 47 centímetros. 47. Recuerde que empecé 50 cadenetas, sumé 50 más para este bolsillo y 50 más para este. Cadenetas, yo les estoy hablando de cadenetas, que este es el primer bolsillo, este es el segundo y este es el, bueno, en sí este es el primero, pero de esta parte que hicimos, ese es el orden, pero en total este es el primer bolsillo que sacamos. Así ya nos quedó. Vamos a pegarle los bordes para que tome la formita de carterita o de bolsita. Bueno, ya adelanté, medí muy bien cómo lo iba a pegar. Recuerden que les dije, primero vamos a colocar los imancitos o los broches. Ya tengo este bolsillo, lo pegué acá, ahorita les voy a enseñar cómo lo hice, pero con esta parte quiero adelantarles. Bueno, este será, quedando de que este es el primer bolsillo, este es el segundo, y en este tercer bolsillo voy a colocar un cierre o cremallera. Yo ya medí, sé qué altura va a llevar, los dientes se van a ver por fuera, entonces este tercer bolsillo va a quedar así. De esta forma voy a colocarlo. Yo ya medí, ya lo amarré acá con los con los alfileres, a qué altura va a quedar. Es muy importante siempre ponerlo con alfileres para saber a qué altura va a quedar. Siempre vamos a coser primero esta parte y ya les enseño cómo vamos a coser el borde a el bolsillo. Vamos a empezar por agarrar, no voy a pasar la aguja hasta el otro lado, simplemente voy a coser y no voy a coser estas pestañas quedarán escondidas por dentro del bolsillo. Entonces no es necesario coserlas todas, no es necesario coser hasta la punta, miren, porque así va a quedar y estas puntas van a quedar escondidas por dentro. Tienen que mirar muy bien cómo pegarlo para que no quede feo. Yo voy a pegar esta punta hacia adentro, que quede agarradito. Simplemente agarro un poquito de encima, no necesito pasar la aguja hasta el otro lado, no es necesario. Por acá hay un hilo que no hace parte de este, ya. Y vamos a coserlo todo así, agarrando una partecita de encima, solamente el borde, todo el borde hasta llegar acá. Acá tampoco voy a coser hasta el último punto, dejo unos 2 puntos, hasta ahí voy a coser y ya les enseño cómo vamos a continuar. Recuerden, solamente un hilito de encima y una pestañita así, todo lo cosemos hasta acá. Bueno, ya pegué el cierre o la cremallera
mire, queda así, no va a quedar todavía ajustado, esto lo vamos a hacer después, tiene que quedar así. Por eso les enseñé a pegar solo el bordecito. Si usted lo hace a máquina, tiene que ser solo el borde. Y se tiene que hacer acá, sin haber ajustado todavía nada. Mire, estando esta parte. Esta sí la cosí, ya no pasa nada. Esto sí no, hasta que no tenga pegado el cierre o la cremallera. Vamos a pegar la segunda parte. Quería mostrarles. Mire, yo la pegué acá una vuelta después. Para no contar, creo que es 1 centímetro lo que hay ahí de espacio de donde empieza este tercer bolsillo hasta donde está el cierre, pero yo dejé una hilera de pestañitas. Esta es la pestañita donde empieza el tercer bolsillo. Yo dejé esta pestañitas y pegué el cierre de la siguiente pestañita. Mire, de ahí la pegué para que ustedes vean que sí dejo un pequeño espacio de 1 centímetro donde está el cierre. Y como me estoy guiando por la línea de pestañitas, es muy sencillo, no se me va a correr, tiene que quedar a esa altura. Quedando esto claro, voy a pegar la siguiente parte. Entonces lo voy a colocar acá y recuerden que no lo pegué hasta la orilla. Mire, dejé 2 puntos bajos de distancia que es necesario para guardar estas puntas. Voy a acomodar este. Como no lo he cosido abajo, no lo he pegado acá, lo voy a nivelar bien. Sé que a esa altura me va a quedar. Ahí, sé que a esa altura me queda. Y voy a mirar que quede acá. Solo se van a ver los dientecitos. Este es muy fácil porque mire, así. Así tiene que quedar. Solo pegado este borde. Me voy a ayudar acá para sostenerlo y pegarlo con alfiler. Así, ya lo tengo ahí pegado con alfiler. Sé que si lo abro queda perfecto, no queda pisado, los dientes no van a quedar agarrados al momento de pasar la costura. Teniéndolo así, ya lo puedo abrir y empezar a coser. Mire, sé que esta medida me queda bien, entonces escondo esta para adentro y empiezo a coserlo con aguja e hilo. Sí es importante en este coserlo así. Paso la aguja hasta este lado, paso para allá, de allá para acá. Si tiene máquina de coser, puede pasarle la costura en su máquina. Yo lo hago a mano, puntadas cortas, y puede pasarle 2 vueltas. Mire, quito el alfiler, termino de pegar. Si se dan cuenta, solo queda el borde. Yo voy a pegarlo y les enseño cómo me queda ya pegadito, cosidito. También podemos asentar este borde, pero entonces voy a coserlo acá primero por el derecho y después ya puedo hacer lo mismo que hice con este, que es coserle el bordecito. Si se da cuenta, estamos haciendo las cosas al revés. Estamos pegando este primero por acá para que quede ya puesto como va, y luego voy a hacer la misma costura que hice con este. Listo, ya me van a entender qué es lo que les estoy diciendo, que lo estoy haciendo al revés. Bueno, yo ya cosí la cremallera o el cierre. Mire, si lo dejo así, ya está bien pegadito. Voy a mostrarles. Recuerden que empecé a coserlo por fuera y luego cosí esta pestañita. Esto era lo que yo les decía, que al revés, porque aquí cosí primero la pestaña y ya ahorita les voy a enseñar cómo vamos a hacer la costura por fuera. Y acá les enseñé primero la costura por fuera, llegué hasta acá, pasé la costura, mire, todo esto está bien cosido, y me devolví pegando esta pestaña. Es muy importante siempre hacer esta costura porque no vamos a poner forro. Esto está bien remachado, está bien pegado, no hay nada que lastime, no hay nada que pueda causarnos incomodidad. Está muy bien.
Si ustedes para ponerlo un poco más estético quieren pegarle un circulito de tela, pueden hacerlo. De hecho, creo que lo voy a hacer. Simplemente un circulito de tela, lo voy a pegar ahí con un pegante, puede ser silicón frío, pero tiene que ser muy poco para que no se note. Entonces son opciones, pero igual está bien pegado, no va a incomodar para nada. Ya pegué toda esta parte, ya está listo. Simplemente cierro. Voy a juntar estos bordes antes de enseñarles qué voy a hacer con el cierre en la parte de arriba. Miren, ya sé que esta parte va así de juntita, sé que va a quedar así. Aquí lo va, mire, con un alfiler. Y ahora, antes de pegarlo, porque voy a pasar la costura por este lado, entonces voy a acomodarlo, mire, así, que quede bien. Esto lo hago para que esto no quede digamos levantado. Mire, si la toco no se siente el cierre, no se siente la cremallera, por eso lo pego de esta forma. Estando así, si ustedes tienen máquina de coser, pueden pasar la costura, porque mire, pueden perfectamente pasarle una costura. Yo se los voy a enseñar a mano para que ustedes me entiendan cuál es la idea. Mire, estando así, yo voy a pasarle la costura de allá para acá, mire, para asentar aquí mi cierre. Lo hago en este momento porque sé que queda así. Entonces ya sé que así ya la puedo pasar, que no me va a incomodar, no va a quedar suelto. Entonces por eso tenía que hacerlo primero, y así voy a coserlo todo. Mire, simplemente para que quede ajustadita y no quede suelta. Mire toda la parte que voy a coser, pero esto lo sé es ya teniendo así de avanzado todas las costuras. Entonces voy a terminar de pegarla y ya les enseño cómo vamos a pegar ahora sí los bordes, cómo vamos a coser todo este borde. Bueno, les enseño, ya lo pegué. Mire, si se dan cuenta, si ve que yo les mostré que estaba como abierto, como bueno, amplio. Mire, ya le pasé la costura, lo hice, fue la última costura que pasé porque necesitaba saber qué tanto espacio sobraba. Mire, quedó ya bien pegadita, quedó bien distribuida, y ya ahora voy a coserla. Como acá está cerrado, entonces voy a pegar este borde acá y ya me voy a ir cosiendo todo esto, y pego por último este borde acá. Listo. Entonces con una aguja punta roma, hilo blanco, preferiblemente blanco, me gusta más, o en este caso el blanco es el color dominante. Entonces la tengo acá, voy a empezar a pegar esta puntica. Mire, por eso lo hago primero acá, para facilitar la manipulación. Es muy importante que ustedes sepan cómo lo van a manipular y que se les facilite. Voy a agarrar esta pestañita, paso mi hilo, voy a hacer un nudo que va a quedar oculto con la costura y no se va a notar. Y voy a esconder esta colita acá. Entonces voy a coser una pestañita de acá, una pestañita de acá. Voy a agarrar una pestañita de acá, solo el hilo de por encima, no quiero que pase hasta el otro lado.
y tiene que ser en el borde porque tampoco quiero que se vea la costura. Preferiblemente agarro una pestañita blanca. De esta forma estoy guardando también este hilo. Y así voy a avanzar con la costura. Aquí, mire, aquí está mi pestañita. Saco esta y agarro esta. De esta forma hasta llegar acá al borde. Recuerde que lo marcamos con un alfiler para que se corra, para que no se corra y quede ahí perfectamente. Y ya les enseño cómo vamos a pegar esta parte. Bueno, ya pegué esta parte, no se ve la unión, no se ve la costura. Lo hice con blanco porque es el color dominante, entonces ya quedó bien ahí. Ahora sí voy a pegar estos tres bordes, este y este, pero voy a medirlo y voy a marcar acá. Me interesa que esta unión quede perfecta. Lo voy a hacer acá, que junte, miren, que junte acá y que junte estos dos. Ya sé que a esta altura va a quedar la unión y a esta altura acá. Voy a marcar con un alfiler para sostenerlo. Que no se me va a mover. Y aquí voy a distribuir lo que queda. Miren, así me va a quedar perfecto. Con el mismo hilo y la misma aguja voy a empezar a coser. Entonces voy a pasar esta y esta parte. Mira, paso para allá, ajusto y me devuelvo por la siguiente pestaña. Es muy importante que no nos saltemos ninguna pestañita o ninguna cadenetica, mire, de estas que nos quedaron en el borde, para que la puntada quede corta. No quiero dar puntadas largas. Recuerden que es una carterita, una bolsita de mano y podemos echar muchas cosas ahí. Tampoco podemos exagerar en el momento de ajustarlo, que quede demasiado ajustado, lo suficiente. Miren, ahora por la siguiente pestaña. Es muy fácil reconocerla, si ustedes se dan cuenta. Para allá agarro las negras y de para acá, mire, agarro solo pestañas blancas. De esta forma sé que estoy, mire, pasando las que son y estoy dando la puntada sin saltarme ninguna. Mire, de esta forma. Ahora voy a agarrar las pestañas blancas y esta. Aquí está la última blanca, agarré solo un hilo. Ahora sí, eso es todo lo que voy a hacer. Voy a terminar de pasarla hasta acá y simplemente hacemos lo mismo. Aquí agarramos la pestañita, así como les enseñé este borde, una pestañita de acá, una pestañita de acá y así hasta terminar acá. Y con esto quedará ya nuestra cartera, nuestra bolsita terminada. Mire, quedará este bolsillo que es el monedero, este bolsillito que nos sirve para el dinero, para las cositas que querramos echar y otro servicio más. Y con eso ya queda terminado. Mire los ganchitos, perfectamente nuestra carterita. Sin más, invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que compartan mi contenido. Siempre una manito arriba es muy importante, agradeciendo a las personas que tejen mis trabajos, que publican sus fotos en Creaciones Mari Crochet Colombia en Facebook, y a las personas que me escriben por Instagram, que siempre tienen bonitos comentarios. Muchísimas gracias. Nos vemos en un tutorial nuevo.